Y los ojos del mundo siguen y seguirán por lo menos durante toda esta semana y la semana que viene puestos en el Vaticano. Un Vaticano que se prepara para elegir a un nuevo Papa. Y ya hemos hablado bastante de cómo es el proceso, de cómo funciona el cónclave. Ahora, sabemos cuándo va a empezar. Va a ser el próximo miércoles, 7 de mayo. Pero ¿cuándo va a terminar? ¿Cuánto tiempo puede durar ese cónclave? Yo te propongo que veamos los antecedentes de los últimos papas, los últimos 10 papas, cuánto duraron los cónclaves, y me parece que nos va a servir para tener una dimensión. Del último al anterior, Pío X en el año 1903 fue elegido después de 4 días. Votaciones necesarias 7, recordemos, se puede hasta 4 votaciones por día hoy. Ahora eso fue modificándose con el correr de los años. Benedicto XV en 1914 fue elegido después de 3 días de cónclave, en los cuales hubo 10 votaciones. Esto puede ir modificando porque los cardenales pueden modificar las reglas sobre cuándo se vota cuántas veces se vota cada día. Pío XI fue electo en 1922 en 5 días con 14 votaciones. Pío XII, 1922, 2 días y 3 votaciones. Juan XXIII, 1958, fue elegido después de 4 días en 11 votaciones. Y vas a ver que esto se ha ido achicando. Pablo VI, en el 1963, fue elegido después de 3 días con 6 votaciones. Juan Pablo I en el 78, el Papa que dura 30 días nada más, 2 días necesitó nada más para ser electo, 4 votaciones. Después Juan Pablo II, mismo año, necesitó 4 días de cónclave, en las cuales hubo 8 votaciones. Y después las últimas 2, Benedicto XVI en 2005, 2 días de cónclave nada más, 4 votaciones. En el caso de Francisco, en 2013, 2 días de cónclave también, 5 votaciones. Es decir, que más allá de que hubo algunas votaciones de 4 días, la mayoría ha sido de menos de 4 días. ¿Qué podríamos inferir de esto? Que si consideramos que además tiene que ser electo el Papa entre 15 y 20 días desde el momento del fallecimiento del Papa anterior, los 15 días empiezan a regir el lunes que viene. Los 20 días llegan hasta justamente hasta el final de la semana que viene, y vemos que hay un promedio de 2, 3, 4 días como máximo. Si empieza el miércoles, como mucho miércoles, jueves, viernes, como mucho el sábado, debería haber un nuevo Papa, pero muy probablemente termine siendo entre el viernes y el mismo sábado, o mejor dicho, entre el jueves y el viernes, que se termine resolviendo el próximo Papa. Para que vean que el proceso parece muy largo, pero una vez que empieza el cónclave es un proceso que no suele demorar demasiado tiempo. Por eso insisto, quizás el próximo jueves o el próximo viernes ya tenemos un nuevo Papa. Ahora, ¿quiénes pueden ser los elegidos? ¿Quiénes son los que hoy están en una posición de liderazgo, en una posición de mayor prestigio, y que en estas conversaciones que están teniendo todos los días los cardenales, hoy se juntaron por 6ª vez los miembros de las congregaciones cardenalicias que ya se encuentran en Roma discutiendo? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hacia dónde tiene que ir la iglesia? ¿Hay que ratificar el rumbo de Francisco? ¿Hay que hacer cambios? Vamos a ir día a día enfocándonos en 2 papables, en 2 personas de mucho peso en el colegio cardenalicio y que por lo tanto pueden recibir muchos votos en las primeras votaciones. Y el primero, probablemente el que suena hoy más fuerte, es Pietro Parolin, actual secretario de Estado Vaticano. El hombre que lo vas a ver ahora en las imágenes que vamos a ir compartiendo estuvo el pasado domingo oficiando la primera misa posterior al funeral del Papa Francisco. Es alguien a quien lo viste o acompañando al Camarlengo o acompañando al cardenal decano Giovanni Battista Re en distintas ceremonias, desde la misma muerte y la constatación de la muerte de Francisco hasta los eventos que se realizaron ayer. Es quien lo confrontó al cardenal Angelo Becciu con la carta que había publicado Francisco y que lo descalificaba para
para continuar como cardenal. Este cardenal condenado por corrupción que quería igual votar y que termina desistiendo de votar luego de que este hombre, Parolin, le presentara una carta en la cual Francisco decía que Becciu no podía ser cardenal. ¿Por quién es conocido? Y ahora vamos a estar repasando algunos datos de la trayectoria de Parolin. Bueno, por su rol diplomático. Lo vas a ver ahora, por ejemplo, reunido con Volodymyr Zelensky. Fue uno de los enviados del Papa Francisco para viajar a Kiev, reunirse con Zelensky y tratar de alcanzar una mediación. Es un diplomático, es un papa diplomático. Pero metámonos con los datos. Vamos a ir recorriendo detalles de la vida de Pietro Parolin, su perfil. A ver, él nace el 17 de enero de 1955 en Schiavon, en la provincia de Vicenza, en Italia. Ingresa al seminario, allí en Vicenza, en el año 73, y es ordenado sacerdote en 1980. Es un diplomático, te decía, con mucha historia en la iglesia, ya tiene 70 años en este momento. Es una buena edad para ser papa si consideramos que Francisco llega a los 76 años, bastante más grande. Entre los cargos que ejerció, fue nuncio apostólico desde 1986, se incorpora al servicio diplomático de la Santa Sede, fue nuncio apostólico en Nigeria entre el 86 y el 89, entre el 89 y el 1992 se traslada a la representación pontificia de México, siempre trabajando en relaciones entre Iglesia y Estado. Entre el 92 y el 2002 estuvo en Roma, en la sección para las relaciones de los Estados. Fue luego nombrado subsecretario de la sección para relaciones con los Estados. Y en 2013 llega a este cargo importantísimo en el cual estuvo acompañando a Francisco todos estos años como secretario de Estado, que es casi una especie de primer ministro y al mismo tiempo canciller, ministro de Relaciones Exteriores. Acompañó a Francisco en todo este proceso. Cargos y responsabilidades importantes que tuvo. Bueno, fue el principal arquitecto del Acuerdo Vaticano-China. Fueron acuerdos que se celebraron en 2018, en donde representó al Papa Francisco en un acuerdo para que China acepte nombramientos episcopales. Esto permitió que hubiera obispos chinos, a pesar de que la Iglesia, es decir, la Santa Sede como Estado y China no tienen relaciones diplomáticas. Pero además tiene experiencia en conflictos locales de América Latina, por ejemplo, como nuncio en el caso de Venezuela, donde allí también ejerció un cargo muy importante porque fue nuncio justamente entre 2009 y 2013, en medio de tensiones muy importantes entre el gobierno entonces de Hugo Chávez y la Iglesia, y siempre se lo vio como alguien que tuvo mucha habilidad para defender la presencia de la Iglesia en Venezuela sin desencadenar una ruptura. ¿Qué más podemos decir de Pietro Parolin? Que es cercano a Francisco, con una visión más institucional y considerada más moderada, que aboga por una diplomacia vaticana pragmática y no confrontativa, y que sería un papado el suyo centrado en la estabilidad y el orden institucional. Tiene un perfil reservado y evita las polarizaciones abiertas. ¿Quiénes son los que apuestan por Parolin? Bueno, aquellos que dicen hay que continuar el legado de Francisco, hay que ir con alguien en quien Francisco confiaba, pero que no implique una radicalización, que no implique aumentar las tensiones que ya estaban abiertas con Francisco, sino que de alguna forma genere consenso y que además tenga la habilidad diplomática para navegar en un mundo tan tenso en términos geopolíticos, algo que le faltó probablemente al propio Francisco. ¿Qué le falta a Parolin? No es pastor, no tiene esa cercanía con la gente, estuvo siempre en la diplomacia. Le falta carisma, le falta cercanía, que era lo que le sobraba a Francisco. Por eso el segundo nombre del que vamos a hablar hoy es alguien que le sobra carisma. No tiene toda esa trayectoria diplomática, pero le sobra carisma. No es italiano como Parolin, sino que es filipino, y estoy hablando de Luis Antonio Tagle. ¿El Papa cantante sería? Yo quiero que veas algunas de los actos de los que estuvo participando Tagle como cantante. Por ejemplo, acá dentro de una iglesia. Mira. Dobrze, to ksiądz kardynał z nami zatańczy i będzie śpiewał razem z nami. Jesteśmy gotowi? Uwaga. Tagle es este, por supuesto, Paluszki. que ves allí en el medio. I Esto dentro de una iglesia. Nie umrę, Bailando. będę żył, będę głosił twoje dzieła.
supuesto eso no fue ahora, no fue en el Vaticano. Pero este es el carisma que caracteriza a Tagle. Un carisma que lo ha llevado no solo a bailar y a cantar en una iglesia, algo que para muchos sería sacrílego. Por eso sería un candidato más rupturista. A muchos miembros del Colegio Cardenalicio no les gustaría nada. E imagínense si yo les digo un cardenal y un posible papa cantando Imagine de John Lennon. Lo hizo Tagle arriba de un escenario. Escúchalo. Claramente un papa enormemente carismático, todo un personaje. A ver, repasemos algunos datos biográficos de su historia. Es ese carisma, esa cercanía con la gente y el hecho de que sea asiático en una perspectiva de un Vaticano que se va de alguna manera descentrando respecto de Europa y alejándose a los lugares donde más están creciendo los fieles, y Asia es un lugar donde más están creciendo. Bueno, tiene 67, es cardenal desde 2012. Él nació en Manila, Filipinas, país católico, por supuesto. Ingresó al Seminario Mayor de San José, Manila, en el 77. Fue ordenado sacerdote en el 82. Obtuvo un doctorado en teología en la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Fue nombrado miembro de la Comisión Teológica Internacional por Juan Pablo II, es decir, es alguien que tiene vínculos con Estados Unidos, tiene vínculos con el mundo. Es esto, prefecto del Dicasterio para la Evangelización desde el año 2019. Es uno de los puestos de mayor influencia misionera. Tiene esa cosa que le gustaba mucho a Francisco de las misiones, pero al mismo tiempo es alguien de mucho estudio con esta formación que tiene en Estados Unidos, y además es alguien con mucho vínculo con los pobres, con las comunidades marginales de Filipinas, un país muy afectado, por supuesto, por la pobreza, por el hambre, por la violencia. ¿Cómo sería el papado de Tagle? ¿Cómo sería eventualmente? Bueno, esta cercanía al pueblo que ya tiene Francisco la mantendría e incluso la podría expandir mucho más por Asia, que es un objetivo que tiene la iglesia. Tiene mucha proyección, por lo tanto, en ese continente. Además, defendería una iglesia mucho más sinodal, esta cosa bien horizontal, sin tanta jerarquía, sin tanto peso para la curia. Tanto es así que lo consideran el Papa y el Francisco asiático. Un Papa que tendría, insisto, un perfil mucho más parecido al de Francisco, pero que en muchos casos sería incluso hasta más disruptivo, como lo podíamos ver en esas escenas cantando. La iglesia se encamina a ratificar y profundizar el vínculo y el perfil elegido por Francisco. Bueno, quizás entonces sea por Tagle. Ahora, si se quiere una figura más de consenso, quizás tenga más chance Pietro Parolin. Son dos de los candidatos, hay muchos más, los vamos a estar compartiendo y conversando en los próximos programas. Nos tenemos que despedir ahora. Vos te quedás con toda la información de Latinoamérica y el mundo por la pantalla de DNews. Nos vemos mañana, ¿te parece? Chao.